Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante referido a la prevención de factores de riesgo disergonómico. La ergonomía viene de dos términos, proviene del griego ergon, que significa trabajo, y nomos, que significa ley. En definitiva, es conocida como la ingeniería humana y es una ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente. Y la finalidad de la ergonomía es minimizar el estrés y la fatiga producida durante las horas de trabajo. El campo de intervención de la ergonomía eh, está, es, está dada por el trabajador, las condiciones de trabajo y el puesto de trabajo en sí. También hay una interacción de los equipos y las herramientas de trabajo, de las capacidades también del trabajador y lo que puede causar incomodidad, estrés y lesiones. Los beneficios de la ergonomía, ya que es una ciencia, disminuyen el riesgo de lesiones, disminuyen el riesgo de riesgos disergonómicos, y si disminuyen los riesgos disergonómicos van a disminuir las enfermedades profesionales y van a evitar el ausentismo laboral, así como también va a mejorar la productividad y la eficiencia, y con eso también va a aumentar un buen clima organizacional. Para hablar de ergonomía, tenemos que hablar de riesgos ergonómicos, que se define como la probabilidad de sufrir un evento adverso o indeseado, que puede ser, por ejemplo, un accidente o una enfermedad en el trabajo, condicionado por ciertos factores de riesgos ergonómicos. El factor de riesgo ergonómico ya es un conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión en su trabajo. Los riesgos disergonómicos están clasificados en posturas inadecuadas, por ejemplo, en manipulación manual de cargas, en movimientos repetitivos, en sobreesfuerzos, en diseños de puestos de trabajo que muchas veces son inadecuados. Es así que nosotros tenemos la resolución ministerial 375 del 2008, que es la norma básica de ergonomía y procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos. Esta norma está enfocada en adaptar las condiciones laborales a las características del trabajador para mejorar sus riesgos disergonómicos, especialmente los relacionados con manipulación de cargas, movimientos repetitivos y posturas inadecuadas. En esta norma también su objetivo es reducir la incidencia y la severidad de trastornos musculoesqueléticos. También tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del trabajador y establecer un control de riesgos disergonómicos mediante un programa de ergonomía integrado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esto incluye, por ejemplo, ya nos habla de la manipulación manual de cargas, de cuál debe ser la carga límite recomendada,
del posicionamiento postural en los puestos de trabajo, de los equipos y herramientas utilizados en el puesto de trabajo, la organización del trabajo, de los procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos y también de la matriz de identificación de riesgos disergonómicos. Y bueno, podemos decir también que para hablar de riesgos disergonómicos tenemos que hablar de trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos son lesiones específicas que afectan a huesos, articulaciones, músculos, tendones y nervios. Sabemos que ahora constituyen en la actualidad el problema de salud más frecuente, afectando a millones de trabajadores. Se puede dar este trastorno musculoesquelético en cualquier zona del cuerpo, siendo las más comunes el cuello, la espalda y las extremidades superiores. La mayor parte de trastornos musculoesqueléticos es de origen laboral. Se van desarrollando con el tiempo por exposiciones repetitivas o prolongadas a situaciones desfavorables en el desempeño del trabajo. Los trastornos musculoesqueléticos pueden afectar la movilidad y la salud en general de los trabajadores, teniendo síntomas que van desde, por ejemplo, el dolor, la inflamación, la rigidez que puede también causar dificultad en el movimiento, la limitación del movimiento en sí, que puede reducir la capacidad para realizar tareas cotidianas. También están incluidas síntomas como adormecimientos u hormigueos y pérdida de fuerza, ¿no? Los trastornos musculoesqueléticos tienen una alta incidencia y prevalencia y producen muchos costos, altos costos en la salud para el Estado. Estos altos costos puede ser o puede estar, identificarse mediante el ausentismo laboral, mediante costos médicos que también suceden, y tiene mucho que ver con la forma también como se organiza el trabajo, con las demandas laborales excesivas, con las inadecuaciones ergonómicas, ¿no? Como por ejemplo los movimientos repetitivos. Entonces, estos trastornos musculoesqueléticos deben incluir también cuando el trabajador lo padece ya, y para determinar el diagnóstico, exámenes físicos, pruebas de imagen como radiografía, resonancias, tomografías y pruebas de laboratorio también que nos puedan identificar o descartar enfermedades autoinmunes. Los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes tenemos, por ejemplo, es de acuerdo a la localización anatómica donde sucede el problema. Así, dentro de los más importantes tenemos, por ejemplo, la tendinitis, ¿no? Que es una inflamación de los tendones del músculo, de los músculos, especialmente, por ejemplo, del hombro, ¿no? Como del manguito rotador, y suele originarse por la sobrecarga de los tendones generados por movimientos frecuentes del hombro en el ámbito laboral. También tenemos, por ejemplo, la epicondilitis, que es conocido también como el codo de tenista, y es una lesión por el esfuerzo repetitivo en el movimiento y por el que se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo.
Pueden haber o suele comenzar después de movimientos forzados o repetitivos por la extensión del codo y la muñeca en este sentido. También tenemos el síndrome del túnel carpiano, que es una compresión del nervio mediano a su paso por la muñeca a nivel del interior del túnel del carpio. Aparecen muy frecuentemente en las mujeres y los síntomas comienzan con alteraciones a veces de sensibilidad y luego ya puede haber dolor, hormigueo, dolor en la palma de las manos y los dedos, ¿no? ¿Seguimos? Los factores para el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos tienen que ver con eh, factores individuales, factores laborales y factores extralaborales. Dentro de los factores laborales tenemos los factores físicos, ambientales, organizacionales y psicosociales, que son agravantes ya de este trastorno musculoesquelético. El trastorno musculoesquelético no tiene un origen puramente ocupacional. Por eso que en un estudio de causalidad de enfermedad profesional se tiene que valorar tanto los factores involucrados para determinar si el factor laboral es el principal. Y acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, que tenemos dentro del modelo conceptual del trastorno musculoesquelético, tenemos, por ejemplo, las causas individuales. Y las causas individuales puede ser, por ejemplo, la edad del trabajador también, el tiempo de trabajo el tiempo en que el trabajador también está en su puesto de trabajo en sí, ¿no? Tenemos también, las horas de trabajo, el puesto de trabajo que desempeña, ¿no? Y en definitiva, un poco los factores individuales tienen que ver con la capacidad funcional del trabajador, sus hábitos, sus antecedentes también. Dentro de estos factores individuales tenemos que hay una tolerancia también, una tolerancia interna que hace que el trabajador pues termine fatigado o con resultados también de disconfort, de incapacidad también, porque el disconfort puede llevar a una incapacidad. Y en el lugar de trabajo también tenemos las cargas externas, los factores organizacionales y el contexto social en sí, que son los que suman para que una persona pueda padecer de este problema de salud. Dentro de los factores individuales tenemos, por ejemplo, la manipulación manual de cargas, ¿no? El levantamiento, el descenso, el transporte, el empuje y el arrastre. Tenemos también, por ejemplo, los movimientos repetitivos, tenemos las posturas forzadas, las posturas estáticas, la fuerza, ¿no? El límite máximo de carga que, por ejemplo, una persona debe tener y que, por ejemplo, ya está determinado cuánta manipulación de carga debe ser, por ejemplo, en un hombre, en una mujer, ¿no? Y bueno, ya está determinado que en trabajadores pueden manipular manualmente 25 kilos y 15 kilos puede ser en mujeres o trabajadores jóvenes. Se tiene que cargar, esa es la carga límite, 15 kilos. Y en circunstancias especiales también o en trabajadores sanos y entrenados físicamente, se sabe que la carga máxima es 40 kilos, ¿no? Y también, por ejemplo, se prohíben manipulación de cargas y descargas para mujeres embarazadas o también para menores
de 18 años. Entonces, todo eso está escrito en nuestra norma. También con los factores laborales tenemos que ver el gasto metabólico o incrementado, que a veces también está relacionado con el estado de salud del trabajador. La vibración de cuerpo entero, la vibración de mano-brazo y el diseño del puesto de trabajo o de las herramientas. Tenemos también los factores organizacionales, los turnos de trabajo, por ejemplo, cuántos días de trabajo versus los días de descanso, los horarios que uno toma. De hecho, que por ejemplo el horario turno-noche es un poco más pesado que los otros horarios, cuánto es la duración de la jornada del trabajo, si se hace pausas o no, si a eso se agrega un refrigerio, ¿no? Y otras condiciones del trabajador que hacen que estos factores laborales, organizacionales, incrementen o eviten un trastorno esquelético. También el cumplimiento de metas, los incentivos, que tienen que ver con la organización en sí del trabajo. Dentro de los factores extralaborales es muy difícil de medir. Hay actividades de ocio que también practica el trabajador. Por ejemplo, el deporte, la música, ¿no? Y que a veces también afectan o lesionan eh, a todo el sistema osteomuscular, ¿no? Tenemos también actividades en casa, otras actividades laborales en el periodo de descanso. También tenemos los factores psicosociales que son agravantes para un trastorno musculoesquelético. Dentro de esto tenemos no los problemas, por ejemplo, problemas familiares, problemas económicos, problemas eh, con, la, con la pareja, con los hijos, ¿no? La doble presencia, ¿no? Que a veces eh, estamos no tan enfocados en nuestro trabajo porque la persona a veces está más en algún problema extra laboral y que puede, por ejemplo, eh, influir en los accidentes de trabajo. ¿Seguimos? Y bueno, también tenemos que hablar un poco de la discopatías dorsolumbares, que son muy frecuentes. Y estas discopatías dorsolumbares, que se refieren básicamente, se refieren al deterioro o desgaste de los discos intervertebrales, que sirven como amortiguadores entre las vértebras de la columna vertebral. Este desgaste puede ocurrir por diversas causas, como por ejemplo la edad, lesiones, estilo de vida poco saludables. La discopatía degenerativa es una forma común de discopatía, donde los discos se desgastan con el tiempo. Y en este proceso evolutivo de degeneración discal, generalmente es asintomático. En los varones se inicia a los 20 años, en las mujeres a partir de los 30 y a los 40 años por lo menos hay un nivel lumbar con una ruptura de anillo que es asintomático. Ya se sabe que, por ejemplo, a los 60 años se estima que el 80 a 100% de todos los niveles lumbares tienen alguna ruptura de anillo, que puede ser asintomático o sintomático. El tema es que a veces, cuando suceden estos y cuando se vuelve sintomático, se traduce en, por ejemplo, lumbalgias, ¿no? Lumbalgias que deben ser tratadas a tiempo porque puede llevar a una discapacidad.
Bueno, la evidencia científica de la zona lumbar nos dice que la vibración de cuerpo entero también es un riesgo para una lumbalgia, ¿no? Y ya se sabe que el límite de exposición diaria de 8 horas en cuerpo entero es de 0,5, ¿no? Pero según la resolución ministerial 480 del 2008, la vibración de cuerpo entero por encima de 0,7, que se dan muchas veces en conductores de vehículo de todoterreno, en conductores de carretillas, elevadoras, de camiones, de autobuses, pilotos de helicópteros, tripulación de barco. Por ejemplo, todos estas vibraciones de cuerpo entero de este tipo de trabajadores ya producen una lesión a nivel lumbosacro. La vibración de cuerpo entero, los estudios no han determinado el valor seguro de exposición. O sea, cuánto es seguro de que la persona no se lesione. Entonces, esto es un poquito para demostrar que finalmente intervienen muchos factores, no solamente el nivel de exposición del trabajador, sino también, como ya les dije, factores individuales, factores, factores de tipo laboral, factor de tipo extralaboral, que puede hacer que la columna vertebral se lesione. Y bueno, cuando hay un problema o un trastorno musculoesquelético, la progresión es acumulativa. ¿Qué quiere decir? Que a veces uno empieza con un problema de fatiga, de disconfort, ¿no? Y luego el dolor se hace intermitente. Puede ser que el dolor mejore a veces cuando cesa la actividad laboral, ¿no? Por ejemplo, termina su jornada laboral, en la noche uno se va a descansar y como que el dolor mejora en ese sentido, pero nuevamente empieza el siguiente día y el dolor continúa. Entonces, cuando ya el dolor pasa de intermitente a continuo, es que deberíamos ya acudir incluso a a un médico. ¿Para qué? Para evitar que más adelante, pues, funcionalmente estemos afectados, haya pérdida de alguna función, ¿no? Haya ya un problema de discapacidad a veces que ya impidan realizar nuestras tareas en el puesto de trabajo que hemos sido asignados. Y bueno, uno de estas enfermedades de tipo ocupacional, eh, de trastorno musculoesquelético en miembro superior, es el síndrome del túnel carpiano. Y bueno, esto es cuando el nervio mediano que pasa a través del túnel carpiano, un estrecho espacio entre la muñeca, la inflamación o estrechamiento de este túnel puede comprimir ahí al nervio mediano. Entonces, está muy relacionado con los movimientos repetitivos, o sea, tareas que impliquen movimientos repetitivos de la muñeca que pueden irritar los tendones y causar irritación. También, bueno, está relacionado con algún tipo de lesión o fractura, algún traumatismo que la persona también haya tenido, ¿no? O como, como una torcedura, como ya les dije, que puede causar hinchazón y presión en el túnel carpiano. También, por ejemplo, hay condiciones médicas como la artritis reumatoidea, el hipotiroidismo, la diabetes, que pueden aumentar el riesgo del síndrome del túnel carpiano. Entonces, ¿cuál es la manifestación clínica? Es dolor y parestesia, ¿no? O adormecimiento en el territorio del nervio mediano, hay dificultad para tomar objetos pequeños,
el dolor se puede incrementar al final del día y como ya les dije, están involucrados factores no laborales como la edad, el género femenino, el sobrepeso, la obesidad, ¿no? La genética, la diabetes también, o factores laborales ya que, nuevamente repito, puede ser niveles de repetición, velocidad y combinación de posturas forzadas, vibración de mano, pero sobre todo los movimientos repetitivos. ¿No? Acá tenemos algunas imágenes de lo que sucede. Acá ese es el nervio mediano, que es el que se inflama. Y bueno, ahí tenemos el ligamento transverso del carpo, que es justamente lo que inflama al, o presiona al nervio mediano y a los tendones flexores y hace que la persona tenga la sintomatología ya mencionada. Bueno, seguimos. También debemos hablar un poco de la ergonomía en la oficina. Creo que todos también tenemos algún trabajo mixto, trabajamos frente a una computadora y bueno, es la ergonomía del estudio de las condiciones de adaptación de recíprocas del hombre y su trabajo o del hombre y la máquina o un vehículo también. Pero en este caso estamos hablando de la oficina. En caso de la informática, esta disciplina eh, se preocupa un poco por prevenir y evitar los dolores, sobre todo en las muñecas, los brazos, el cuello, la espalda y los ojos, debido a un uso excesivo del teclado a veces, también de las malas posturas o la deficiente iluminación. Entonces, para esto tenemos algunas recomendaciones, por ejemplo, eh, tenemos que utilizar una silla ergonómica, ¿no? En donde podamos mantener la espalda recta. Hay que elevar siempre la pantalla al nivel de los ojos, ¿no? Para tener, no, para no tener el problema de dejar de parpadear y dejar de lubricar a los ojos. Hay que mantener también los pies apoyados en el suelo. Ya hay que evitar el deslumbramiento en la pantalla y bueno, hay que también preocuparnos un poco por el espacio que estamos rodeados porque a veces nos levantamos a cada rato a, ¿no? A coger un lapicero o papel y todo. Entonces, eso también no hace que tengamos una postura correcta, ¿no? La silla debe tener, como les dije, debe ser ergonómica, con soporte en la columna. Hay que ajustar la altura de la silla para que descansen los pies en los planos del suelo o usar en todo caso un reposapiés, de modo que los músculos puedan estar paralelos al suelo. También la silla debe tener o contar con reposabrazos y hay que colocárselo de manera que los brazos descansen suavemente sobre ellos con los codos cerca al cuerpo y los hombros relajados. Y también cuando uno maneja, tenemos que eh, tiene que haber una ergonomía en conductores, ¿no? Donde el volante esté cerca para evitar inclinar el cuerpo hacia adelante, lo que causaría tensión a veces sobre la espalda y el cuello. También hay que colocarnos a una distancia adecuada a los pedales para asegurarse de estar en una posición en la que no tengamos que esforzar, ¿no? A los miembros inferiores. También tenemos que regular el asiento para mantener una distancia de un puño entre el final del asiento y la parte posterior de las rodillas, ¿no? También nuestra columna hay que mantenerlo, tiene que tener un respaldo
¿no? Para mantenerlo inclinado hacia atrás, para que el ángulo de la cadera sea entre 100 y 110 grados, para aliviar la carga sobre los discos y las articulaciones de la columna y también para que reduzca la tensión sobre la cadera. También tiene que haber un apoyo lumbar regulado para que se ajuste a nuestra espalda. Entonces, como ven, nuestro puesto de trabajo tiene que estar adaptado a nuestras condiciones anatómicas que tenemos cada persona si vamos a conducir un vehículo. Y bueno, no olvidar a todos que debemos realizar nuestras pausas activas. Y nuestras pausas activas son una actividad física realizada durante el horario de trabajo y en el puesto de trabajo. Duran aproximadamente entre 2 y 5 minutos, mínimo 2 veces al día. Entonces, ¿qué implica en las pausas activas? Implica una serie de ejercicios, de estiramiento, también de respiración, que nos ayuden a mejorar nuestras posturas, nos ayuda también a mejorar o a evitar los trastornos musculoesqueléticos, nos ayuda también a mejorar nuestra circulación sanguínea y también mejora nuestro estado de ánimo. Entonces, acá tenemos algunos ejercicios, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, por hacer movimientos giratorios de la cabeza de un lado hacia otro. También podemos levantar los brazos y llevar los brazos de derecha a izquierda, ¿no? Podemos entrelazar los brazos y elevarlos hacia arriba. Y luego también hacer movimientos en la cadera con los miembros superiores hacia un lado y hacia otro. También en miembros inferiores podemos llevar los brazos hacia atrás, llevando una pierna también hacia el brazo contrario y también del otro lado, ¿no? Llevando una pierna nuevamente hacia el brazo contrario. También movimientos de flexión, de extensión de las piernas y movimientos giratorios también en la punta de los dedos, en la punta de los pies, por ejemplo, que nos ayuden a relajar los pies y miembros inferiores. Gracias por su atención. Entonces, no olviden que las pausas activas en el trabajo son breves interrupciones de la jornada laboral diseñadas para mejorar la salud física y mental de los trabajadores y con esto vamos a reducir el sedentarismo y la fatiga.